Listo. ¿Listo? Ah, mira, ahí está Libertad. Hola. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la 102ª reunión virtual del Círculo Lovecraftiano y Horror. Y bueno, pues esta noche tenemos tres relatos fantásticos que vamos a analizar y vamos a discutir. Uno es de Frederick Brown, que se llama La Sorpresa. Tenemos otro de R.H. Barlow en colaboración con el prisionero de Providence, que se llama Hasta en los mares. Y vamos a cerrar con un relato de un escritor mexicano muy querido, José Emilio Pacheco, con el relato de Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Entonces vamos a tener esos tres relatos hoy en ese orden. Y pues vamos a empezar con el primero, que es la sorpresa de este escritor, Frederick Brown. Y Rodrigo nos va a hacer el favor de platicarnos un poquito de quién es este escritor. Sí, gracias. Bueno, Frederick Brown es un escritor estadounidense considerado el maestro del cuento corto, como el cuento que leímos en esta ocasión, un cuento muy cortito, es como de una cuartilla, y en general esa fue su especialidad, escribir cuentos cortos, pero con unos finales de tirabuzón muy interesantes. A mí me encanta la literatura de Frederick Brown porque es el maestro de la ironía, o sea, él le da un manejo irónico a todas las historias, y lo puede hacer tanto en tono humorístico, en tono fársico, en tono sarcástico o en tono trágico, ¿no? Y eso es lo que me gusta de él, que juega mucho con estos cambios de tono en su literatura, a pesar de que pueden ser cuentos cortitos, los finales siempre lo dejan a uno con un buen sabor de boca por esta sorpresa que nos deja, ¿no? También tiene, bueno, él se hizo muy famoso escribiendo novela policíaca, aunque ahorita ya es más conocido por su literatura de ciencia ficción. Tiene tanto novelas como cuentos, pero insisto, sus cuentos creo que son más reconocidos de lo que han sido sus novelas. Sus novelas también son bastante buenas. De sus novelas policíacas he leído muy pocas, la verdad he leído como 2 o 3 a lo más. Sé que tiene muchísimas más. De ciencia ficción escribió 5 novelas. La más famosa es una que se llama Marciano, vete a casa, que incluso tiene una película ochentera. Creo que de sus novelas de ciencia ficción esa es mi menos favorita. Tiene otra que se llama Las luces en el cielo son estrellas, que esa se me hace una cosa desgarradora. La verdad es que es de esas novelas que uno le rompen el corazón cuando las lee, y que sin embargo no es una novela hecha para eso, sino simplemente él juega, como les decía hace un momento, juega mucho con la ironía, y en esta novela, a la mitad del camino, chin, le mete ahí un tirabuzón que la verdad lo deja a uno con las entrañas revueltas, ¿no? El cuento que vamos a comentar esta noche, sorpresa, pertenece a este tipo de cuentos cortos que él solía escribir. Existen varias antologías con sus cuentos. Desgraciadamente, de hecho, en español hace poco, Ediciones Nova publicó las recopilaciones con su obra íntegra de ciencia ficción, tanto los cuentos como las novelas, entonces por ahí se pueden conseguir. Desgraciadamente, pues llegan de importación a México, son carísimas. Hace unos años también en Estados Unidos publicaron 2 tomos, uno de cuentos y uno de novelas de ciencia ficción. Aunque en los de ciencia ficción suelen meter algunas veces las pocas cosas que hizo de terror, y pues su obra policíaca se cuece aparte. De esa sí no me he puesto a buscar si existen recopilaciones. Yo supondría que sería algo más complicado porque fue su producción mayor, ¿no? Lo que hizo para cuestiones policíacas. Pero bueno, como vimos en el cuento de sorpresa, que de hecho voy a pasar ya a dar la... No, espérame, déjame nada más Vas. comentarte algo. Fíjate que eso que estabas diciendo del autor se me hace bien interesante, porque él es de esos autores que nació con el siglo XX, o sea, es como de 1905, 6 por ahí, y murió apenas en los 70. Entonces tiene una cantidad bastante de años en donde pudo escribir bastante de su obra, y hay una de sus novelas que es muy famosa, no sé si la conozcas, la que sacó en 44 Arenas. Esa novela de ciencia ficción de él es muy famosa. Es un Y cuento, de hecho es es cuento un arena. cuento. Y hay una película basada en ella que se llama Enemigo Mío. Mira nada más. Es una Ok. adaptación libre del cuento de arena. Ok, sí, esa película sí es conocidísima. Fíjate, entonces viene de un cuento de Frederick Brown. Y también quería comentar esto que nos está platicando Rodrigo del autor, que él escribía mucho en las pulp, ¿no? También en revistas tipo pulp, según tengo entendido. También tenía mucho de ese género. Y fíjense que este cuento que nos va a hacer ahorita a favor de relatarnos Rodrigo, que se llama La Sorpresa,
Fíjense que Narciso Ibáñez lo recreó en su serie de historias para no dormir. No sé si la conocen, la española de los años 60. Hay un capítulo, creo que incluso es el capítulo de la primera temporada, no me acuerdo, pero es de los primeros, que se llama Feliz Cumpleaños. Y es exactamente el cuento de Frederick Brown, es exactamente lo mismo. También chéquenselo si pueden. Los que quieran participar, ya saben que en el chat nos pueden escribir si quieren comentar algo. Los que nos están viendo a través de Facebook o de otras plataformas, pueden también escribir sus comentarios y aquí los vamos a leer. Entonces vamos a dar la palabra a Rodrigo para que nos platique de qué va este cuento. Bueno, pues este cuento comienza con un personaje masculino ya platicándonos que su vida va a cambiar, que ya está harto de la vida anterior, que va a dar un golpe en un banco, va a obtener el dinero suficiente para ya poder retirarse a vivir pacíficamente. Y pues ya como cometer un delito no es suficiente, pues se le hace fácil y planear el matar a su esposa y de ese modo iniciar una nueva vida, ¿no? Él justifica esto diciendo que podría mantener viva a la esposa, pero seguramente va a empezarle a hacerle preguntas de dónde sacó el dinero que piensa robar del banco y que probablemente lo denunciaría. Entonces dice, bueno, pues mejor no dejemos cabos sueltos y la voy a matar. Hace un plan muy meticuloso, con una línea de tiempo también bastante estricta. Por ahí se va, ahí no me acuerdo si, bueno, se va a una reunión con la esposa y como está bajo el control del tiempo, pues ya quiere salirse de la reunión para irse a su casa, matar a la esposa, ocultarla en un maletín y por ahí tirarla y con la esperanza de que sea encontrada días después, una vez que él ya se haya escapado con el dinero y que haya podido fabricarse una nueva identidad. Entonces llegan a su casa, pues salen de esta reunión, va con su esposa, llegan a su casa, justo bajan del carro, la mata y para que los vecinos no sospechen, se la lleva cargando, haciendo creer que está como medio borracha. Y detalle importante, al inicio del cuento se menciona que es el cumpleaños de esta persona y que eligió ese día para iniciar su nueva vida, pues aprovechando el simbolismo del día del nacimiento. Entonces dice, hoy que es mi cumpleaños, voy a aprovechar para cambiar de vida. Entonces, bueno, llegan a su casa, mata a la esposa, la mete arrastrando, al abrir la puerta se prenden las luces y un montón de invitados le gritan, ¡sorpresa! ¿No? Entonces, y ahí termina el cuento. Es un cuento muy, muy cortito, con estos finales típicos de Frederick Brown, donde le da la vuelta a toda la situación. Básicamente de eso se trata. Bueno, pues vamos a empezar a abrir el micrófono para los que quieran comentar. A mí, si quieren, comienzo yo. A mí, la verdad, el cuento me gustó mucho. Se me hace muy interesante. Yo a Freddy Brown casi no lo he leído. Entonces me gustó. Y me sorprendió mucho porque cuando leí la historia, luego me saltó a la cabeza, ay, cabrón, esta historia yo ya la había visto, ya la había leído en algún lado. Y entonces empecé a hacer memoria y te digo que está ahí, es uno de los capítulos de Historias para no dormir de Narciso Ibáñez. Y está casi igualito, ¿eh? Es casi exactamente igual, termina igual y todo. Entonces, esa parte del final del cuento, a mí en lo personal es lo que más me gustó. Como, pues la sorpresa, ¿no? De que ahora sí que el cazador resultó casado. Vamos con Mariana y con Ramón, que nos quieren comentar algo. Sí, ya hablaron de la maestría de Frederick Brown. Como cuentista, yo lo conocí en una colección de cuentos traducida al español que se llamó Paradoja Perdida, que fue publicada por Martínez Roca en los años 80. Y ya también han dicho de otras obras de mayor aliento de Frederick Brown, como Marciano Vete a Casa. Pero creo que donde más brilla Brown o brillaba en su obra era en el cuento. Y creo que en el cuento corto pues hay muchísima dificultad técnica para sacarlo bien. No hay margen de maniobra, no hay margen de error y Brown lo logra pues bastante bien. Tiene un aliento a Alfred Hitchcock este cuento. Tiene un buen manejo de la vuelta de tuerca final como el maestro Henry lo recomendaba y que pues es la lógica de los cuentos, sobre todo estadounidenses, cortos. Yo pienso que el cuento
deja un buen sabor de boca y que no ha envejecido precisamente por la sorpresa, ¿no? que el mismo cuento te da y que el título te anticipa. Y creo que Fredric Brown solamente tiene unos 3 cuentos más cortos que este. Uno sobre viajes en el tiempo, que creo que es el cuento más ingenioso de viajes en el tiempo que he leído, y es muy corto. Y demuestra pues una precisión asombrosa. También tiene mucho que ver, creo, su pasión por los juegos de palabras y por los palindromos y por otras expresiones que durante su vida tuvo. Era un hombre enamorado del lenguaje, totalmente. Y de Fredric Brown creo que también, al menos en el Círculo de Ciudad de México, ya leímos Eine kleine Nachtmusik, que es un cuento más largo, muy bello, muy espeluznante, sobre un cuento popular alemán. Y no voy a decir más de ese cuento. Bueno, yo solo quería agregar saludos a Nicole, Elizabeth Cruz Rivera, Cuauhtémoc, Portillo, Jeremías de los Santos, Astrid Sid, de Monterrey, bueno, que está en Monterrey. Y bueno, yo agregando breve, conciso, me recordó un cuento de Robert Bloch, no sé si se acuerdan de ese título, que supone que también era un señor que tenía, bueno, tenía a su amante, pero que llevaba a su esposa, como le daban mucho miedo a los payasos, la llevaban como a una casa embrujada, que ahí como que tenía planeado hacer algo con ella, pero no sé si alguien por ahí lo ha leído. Bueno, muchas gracias. No, fíjate que no me acuerdo de ese. Vamos con Rodrigo, que nos va a comentar también sobre este relato. Adelante, Rodrigo. Y les decía yo en mi presentación del autor de Fredric Brown, que es el maestro de la ironía, ¿no? En este cuento, en muy poquito espacio, nos dibuja un personaje quizás no tridimensional, pero sí nos deja claras sus motivaciones en los primeros párrafos. Es un personaje que quiere dejar atrás una vida que no tenemos claro por qué no le gusta, pero nos deja muy claro que no le gusta, ¿no? Y al final, pues esa vida es justamente, esa vida que quiere dejar es la que lo descubre, ¿no? Y le da la sorpresa final. Entonces ahí tiene una ironía muy, muy fuerte. No creo que sea de los mejores relatos de Fredric Brown. O sea, es bastante bueno, pero creo que para el tipo de cuentos que nos gusta leer aquí en el Círculo, que es más enfocado hacia el terror y el horror, tiene cuentos yo creo que un poquito que se acercan más al tema del terror, como es el caso de, bueno, la adaptación que hizo del Toro se llama Geometría, el cuento no me acuerdo si se llama, no recuerdo, pero es este cuento que todo el mundo conoce, del que invoca un demonio y se protege en un pentágono y resulta que no pintó un pentágono, pintó un hexágono, ¿no? Entonces, Guillermo del Toro hizo uno de sus primeros cortos como cineasta, fue una adaptación de este cuento corto de Fredric Brown. Tiene por ahí también otro cuento, se me olvidan los títulos, disculpe, tiene uno donde un científico inventa una supercomputadora, le pregunta que si existe Dios y la computadora dice ahora sí y procede a fundir el botón de encendido, ¿no? Entonces, creo que tiene cuenta, y insisto, maneja estos temas, estos finales sorpresivos en realmente pocos párrafos, ¿no? Sin embargo, no quiero decir que el cuento sea malo, no, simplemente creo que tiene mucho mejores porque, como les decía al inicio, creo que aquí el personaje no es tan tridimensional como en otros casos sí lo logra el propio autor, ¿no? E incluso como que uno no llega como a simpatizar con el personaje, ¿no? Es medio repugnante. No digo que debería ser forzoso, que deberíamos simpatizar con él, pero al final de cuentas, para que el final funcione mucho mejor, pues uno debe de querer que le resulten las cosas al personaje, ¿no? Y como que en este cuento, no sé, o sea, yo sí mientras leía decía, pues ojalá le salga mal, me cayó gordo, ¿no? Desde el inicio el personaje, ojalá no le salga su plan, y bueno, pues evidentemente no le sale, y de una manera, la verdad, pues que nos habla que debe ser una persona detestable, si quería matar a su esposa, que le organizó una fiesta sorpresa, ¿no? Entonces, como que eso ya nos dice mucho de este personaje. Igual la intención del autor sí era totalmente volverlo repugnante, volverlo repulsivo, y a lo mejor yo soy medio psicópata y pues yo quería que triunfara, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, es un cuento muy, muy agradable. Me gustan mucho estos cuentos cortos porque
permiten un manejo de las situaciones y unos desenlaces explosivos que la verdad resultan ser bastante sorprendentes, ¿no? Ya nada más como para terminar, Fredric Brown es uno de, yo creo que de mis 5 autores favoritos de toda la vida. Me he leído por lo menos toda su obra de ciencia ficción, sí me la leí, y sí los invito a que lean más los cuentos de Fredric Brown. Afortunadamente casi todos están traducidos al español y se encuentran en internet, si no es que todos ya deben de estar ahí en internet, y es de esos autores que la verdad, tanto sus cuentos como sus novelas de ciencia ficción, como sus novelas policíacas, cuando los lean, bueno, a mí me pasa mucho eso, cuando leo sus novelas policíacas, sí me siento en los Estados Unidos de los años 50, de los años 60, no sé, es viajar en el tiempo cuando uno los lee, ¿no? Porque de repente logra meterle por ahí cierto costumbrismo de la época en los Estados Unidos, y la verdad es que sí, son realmente viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, además de, si les gustó este cuento de sorpresa, estoy seguro que les van a gustar otros cuentos que él mismo tiene, porque insisto, creo que este no es de de las grandes joyas de su literatura. Pues fíjate que ya con todo eso que nos comentas, yo creo que sí estaría padre checar otras obras de él. Yo, como te digo, no lo había leído, o sea, este es el primero creo que leo de él, tal vez leí algún otro por ahí, pero sí me gustó mucho la construcción del personaje, como bien dices, que es un personaje espantoso, pero muy real. Además, la forma en que está planeando matar a la esposa y salirse con la suya, te habla de una persona inteligente, organizada, meticulosa. O sea, no es el asesino que asesina porque explotó por un arranque de ira, sino es el cuate que va organizando cómo va a vivir su vida después del crimen tan espantoso que va a cometer, ¿no? Eso está muy padre del personaje. A mí en lo personal también me gustan ese tipo de personajes. Yo también quería que se saliera con la suya, pero sí, de que es una persona horrible, pues es una persona horrible, ¿no? Vamos con Thiago, por favor, Thiago, adelante. Gracias, sí. Yo he leído también poco a Brown y quería mencionar que cuando leí el de Marciano, Vete a casa, yo era un niño, yo estaba muy chico. Esta es una novelita muy pequeñita, te cabe, es pequeña, muy pequeña. Pero al leer este cuento me doy cuenta de esta idea que tiene él de hacer una comedia de algo trágico, ¿no? Porque a final de cuentas el sorpresa, pues es, básicamente se dan cuenta que el tipo acaba de matar a la mujer. Marciano, Vete a casa, pues básicamente sin spoilearles, una historia de un tipo que está viendo marcianos y que luego hasta lo meten al manicomio, o sea, está loco, ¿no? Nadie le cree. Pero yo de niño me dio mucha tristeza, porque la leí, me parecía muy triste que no le creyeran. Esta en particular está hecha como un episodio de La Hora Marcada. No tiene nada, pero nada de trascendente, digamos, en lo que es literatura, pero para la época es divertido, o sea, es una sorpresita que te prepararon y no está nada mal. A mí sí me gustó, ya vamos a calificar hasta en un ratito. ¿Va a haber segundos comentarios o qué? Pues si quieres, en lo que hay más comentarios, puedes irle dando Yo creo que de calificación. una vez le voy a dar un 8. Sí me gustó y me entretuvo, porque creo que me recuerda la hazaña con la que muchos hombres, sobre todo, también los que no les gusta que hablen solo de los feminicidios, dirán que también hay homicidios, que hay mujeres que hacen lo mismo, pero pues sabemos que eh, muchísima más asesinatos de mujeres por sus esposos son los que hay en el mundo. Entonces me imagino que ellos piensan con esa hazaña, la voy a matar y voy a hacer esto y me voy a ir y no me van a... Estaba bien estúpido, o sea, todo su plan era terrible, o sea, lo iban a agarrar en 3 días, pero él estaba planeando, según él, esto y no consideró el amor de su esposa. Aquí está lo tragicómico, o sea, la esposa lo quería y este tipo le jugó tan chueco, tan horrible que pues lo cacharon en el momento que la asesina. A mí me parece un shock que se repite y se ha repetido en la historia de la humanidad moderna y por eso le doy un 8. Sí, no me gustó el hecho de que, como repito, parece un sketch de La Hora Marcada o de Tales from the Crypt, pero pues sabemos que este señor Brown ese es el tipo de literatura que hacía. Gracias. Fíjate que en la versión de Narciso Ibáñez
profundiza más en esa tensión, que tal vez no es lo que no tiene el cuento, profundiza más en esa tensión de que el cuate está harto de la esposa, porque la esposa es insoportable, él también lo es. Los dos son insoportables, entonces se profundiza más, se nota más en el capítulo esa tensión espantosa de un matrimonio que se fue a la basura y que no se va a recuperar. Y entonces eso te da un poquito más de simpatía con el asesino, ¿no? Que es algo que no tiene el cuento. O sea, en el cuento no tiene eso, entonces tú dices, oye, este cuate, ¿qué onda? ¿No? O sea, de plano mala onda. Esta mujer le está haciendo su fiesta, le va a hacer su celebración y este está pensando en matarla y unir con el dinero, es verdad. Pero te digo que en el de Narciso Ibáñez, sí, es una mujer que no para de hablar nunca, que el cuate está como loco ya, nada más está viendo cómo se deshace de ella. Entonces es como que construir un poquito de simpatía con este cuate. Y fíjate que es interesante lo que decías de los feminicidios, porque muchas obras que se han escrito antes, como esta, no sé de qué año sea, me imagino que es de los 60, ahora las estamos viendo, obviamente, pues con los ojos de lo que está pasando a nuestro alrededor, y entonces estamos viendo temas que antes no habíamos visto. Por ejemplo, ese. O sea, ahora hablar de un cuate que está planeando matar a una mujer, uy, es muy diferente a haberlo visto hace 10 años o hace 20 años o hace 30 años, ¿no? Son temas así que nos saltan. Eso es muy interesante también de la obra. A ver, a Morgan quiere comentar algo, a ver. Bueno, yo le voy a dar, la verdad, yo le voy a dar un 7. Sí me gustó, pero no encontré otras cosas que me gustan, como es el horror sobrenatural o el terror, o por ejemplo, más sangre, no sé, otras cosas. Lo vi bastante, está bien escrito, la historia es buena, pero sí me faltó. Yo le voy a dar un 7. No sé quién más, a Rodrigo, adelante, Rodrigo. Sí, ahorita que mencionaba Chago eso de que le recordó mucho a Hora Marcada, a Cuentos de la Cripta, sí, es porque Fredric Brown fue de los escritores que iniciaron este tipo de relatos, ¿no? Con un final sorprendente que engancha al lector. Entonces, pero o sea, hay que entender que este fue de los iniciadores. Entonces, gracias a él tenemos, pues, la Dimensión Desconocida, Cuentos de la Cripta, Outer Limits y todo este tipo de series que de hecho, si mal no estoy, adaptaron también algunos de sus cuentos, ¿no? Entonces, hay que entender lo que fue de esos escritores seminales para este tipo de programas, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionaban esto de los feminicidios, decía yo que mucho de su literatura policíaca tiene un tufo, bueno, transmite muy bien el costumbrismo estadounidense de su época, ¿no? Y justamente es eso, o sea, pues sí, los hombres, históricamente, los hombres han matado más mujeres sobre todo los esposos, han matado más esposas que esposas a esposos, ¿no? Y esto lo deja muy patente en este cuento, ¿no? Como a partir de situaciones que desgraciadamente son normales, porque digo, pues siempre que hablamos de una esposa muerta, lo más probable es que haya sido el esposo y esa es la normalidad, nos guste o no. Aquí, a partir de una situación tan escabrosa, tan terrible, pues Fredric Brown nos entrega pues un cuento de humor negro, ¿no? Entonces eso creo que también hay que reconocérselo. No, la verdad es que nunca me he puesto a investigar sobre ideologías o la vida de Fredric Brown porque no quiero desencantarme de él, no quiero darme cuenta que es un patán como la mayoría de los grandes escritores que leemos. Entonces la verdad, no sé si él tenía algún punto de vista político acerca de esta cuestión de feminicidios o de asesinatos de mujeres, como se consideraban en aquella época, pero sí es un tópico recurrente en su literatura policíaca, sí, siempre. Entonces, ahora, seguramente es porque era un tópico en de literatura policíaca de aquellos años, ¿no? Yo la verdad no soy muy aficionado a ese tipo de literatura, entonces no podría asegurar que realmente sea un tópico esto, pero por lo menos en la obra de Fredric Brown, este cuento de sorpresa sí remite a mucho de su literatura policíaca. Fíjate que eso que comentas, Rodrigo, es muy interesante porque yo no diría que fue un patán, pero sí diría que como pues todas las personas es complejo, fue una persona muy compleja. Y sí deberías meterte porque tiene una vida interesante. La carrera como fue metiéndose a la literatura, las cosas que hizo. A mí fíjate que ese personaje, lo poco que he leído de él, me recuerda un poquito como a esta esencia que tenía Poe, por ejemplo, o que tenía Bukowski. Freddy Brown tuvo muchos problemas con la bebida, muy cabrón, muy cabrón.
Y eso tanto le arruinó cosas como, como le permitió ver otras cosas de la vida sobre las que escribió. Entonces, más allá de si era patán o no, o de si estaba de acuerdo con los feminicidios o no, yo más bien pienso que hay que verlo como eso, pues como una persona muy compleja que tuvo sus altas y bajas, algunas bajas muy bajas, y esa complejidad es también la que le ayudó a crear pues su literatura y sus cuentos. Y eso que mencionabas me gustó mucho porque tienes razón. Él es uno de los pilares pues para la creación de todas estas series fantásticas que a todos nos encantan, ¿no? Tantas ideas vertidas ahí, la visión de poder representar ese tipo de temas en una sociedad como la gringa, que a veces no estaba tan abierta a ese tipo de propuestas, eso le da mucho interés. Y sí, pues tampoco no resaltarlo, pero tampoco dejar de ver tal vez lo malo. Él fue un alcohólico muchos años de su vida, no uno ni dos, o sea, gran parte de su vida fue un alcohólico, así, muy cabrón. Entonces, es un personaje interesante, yo lo dejaré ahí. Vamos a ver, vamos al comentario de Morgan. Adelante, Morgan, por favor. Pues me gustó el cuento, está cortito, está rápido, está entretenido, pero siento que a lo mejor lo hubiera disfrutado si lo hubiera leído cuando salió, ¿no? O sea, ahorita ya venías venir la idea porque la han repetido mucho, mucho, entonces me gustó pues algo, pero no demasiado. Pero es más que nada eso, que ya sabes lo que viene, porque se ha repetido la idea una y otra vez. Y le iba a preguntar a Rodrigo también qué calificación, siendo... Le voy a poner igual un 8 le voy a poner, pero ya saben que yo suelo calificar por comparación con otras obras del mismo autor. Entonces yo sé que tiene muchos mejores, entonces por eso le pongo el 8. Muy bien, pues ya va teniendo sus calificaciones. Vamos con el comentario de Liz. Adelante, Liz, por favor. Ahí voy. Gracias. Buenas noches. Pues estaba leyendo el cuento, estaba muy padre, sobre todo porque no lo conocía. Me recordó mucho, lo que me llamó la atención es que hay un caso hablando de feminicidios, hay un caso muy reciente que es el caso de Chris Watts, es un americano que asesinó a su esposa y a sus niñas. Y pues él se decía que él era un padre ejemplar y que era un esposo muy bueno y que no sé qué, y a la mera hora, pues él mató a la esposa pues porque tenía un amante, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se sabe, ¿verdad? Pero exactamente como BTK, que aparentemente son personas socialmente aceptables y ellos en sí, dentro de sí mismos, están pensando cómo llevar a cabo el asesinato, ¿verdad? Me gustó mucho el final. Yo le voy a poner un 8.5, 9, un 9, porque me gustó mucho el final. O sea, lo descubrieron, me encantó. Yo dije, este pelado no se puede salir con la suya. Y no. Este es mi comentario. Gracias. Ay, muchas gracias, Liz. Sí, pues sí, a muchas y a muchos lo que les gustó es que lo hayan atrapado, y a muchas lo que no nos gustó es que lo hayan atrapado. Está dividido esto. Vamos con el comentario de Ramón. Adelante, Ramón, por favor. Gracias. Bueno, nada más quería comentar que este cuento del que han hablado a Arena es un cuento que fue adaptado a Viaje a las Estrellas. Es un capítulo de la primera serie. Se parece mucho a Enemigo Mío, pero no es el mismo porque Enemigo Mío es de Barry B. Longyear, que es otro escritor, ¿no? Que fue adaptado como una película por el director alemán Wolfgang Petersen. Pero volviendo a Frederick Brown, aparte de lo que ya se ha dicho de él, pues yo creo que era una persona complicada para convivir con él porque su esposa comenta que él era un experto en procrastinar. Hacía innumerables cosas para no trabajar en lo que era su principal medio de sustento, que era escribir.
De hecho, pues él se iba ya cuando no podía evitar perder el tiempo, porque su esposa lo acorralaba o porque le negaba incluso jugar con el gato, podía pasar horas jugando con su gato. Él agarraba un autobús y se iba sin rumbo fijo, regresaba como a las 2, 3 semanas a la casa y se ponía 2 o 3 semanas a escribir sin parar. Y así es como pues sacó buena parte de su producción. Llegaba un momento en que pues ya no tenía otra opción más que escribir y él decía, yo odio escribir. Me gusta pensar las historias, pero odio escribir y odio todavía más corregir, ¿no? Esto último sí lo puedo entender, lo primero no. Pero bueno, pues así era Frederick Brown. Tuvo mucha influencia en Stephen King, tuvo influencia en otros escritores de ciencia ficción como Robert Heinlein. A veces se le compara con otro escritor de novelas de suspenso y cuentos de suspenso como Cornell Woolrich, un escritor que ya muy pocos leen, pero es muy importante para entender el cuento de detectives y el thriller. Bueno, en la serie de Amazon, El hombre en el castillo, que es una adaptación libre de la novela de Philip K. Dick, El hombre en el castillo, en un episodio de la tercera temporada, uno de los personajes dice, esto es como un cuento salido de la pluma de Frederick Brown. Entonces es un guiño de los productores y de los guionistas de la serie a Frederick Brown precisamente. Que pues según la historia del hombre en el castillo, la serie de televisión, pues estaría vivito y coleando en este mundo paralelo escribiendo historias, ¿no? En el lado alemán de Estados Unidos, según la historia de El hombre en el castillo. Yo le pondría un 8 al cuento, no porque esté mal escrito, sino porque ya lo he dicho en otras ocasiones, no me entusiasman las minificciones o el cuento corto. Reconozco la pericia, pero pues no es lo que más me agrada de la literatura, vamos a ponerlo así. Ese es problema mío, no es problema de Frederick Brown. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Eso que nos platicas, a ver si buscamos ese episodio de Star Trek donde recrean esta historia de Frederick Brown. Vamos con el comentario de Arlet. Adelante, Arlet, por favor. Hola. Pues me gustó el cuento, está igual como dicen, ¿no? Corto, conciso, preciso. Y pues sí está que recurre a esa sorpresa que siempre se intenta dar al cumpleañero, con un resultado de una emoción agradable, pero pues en este caso, y como en muchos otros, resulta algo desagradable, ¿no? Y que los sorprendidos pues terminan siendo los que querían sorprender. Pero bueno, fue bueno, nada más que obviamente sí, podría decir que predecible, pero es tan cortito que pues igual no aplica, no tanto, pero sí me gustó, yo le daría un 8. ¿Qué piensas de que quería matar a su esposa? Qué tonto, pues no le salió. O sea, digo, yo sí estoy de lo que dijiste, estoy del lado del equipo de que, pues no, o sea, no nos gusta que termine así, que no, que él haya fallado la idea, pues no, para mí no convence. Va a quemarle. Vamos con el comentario de Eloy. Bienvenido, Eloy. Además, adelante. Tu micrófono, Eloy. ¿Me escuchan ahora? Sí, bueno, está bien. En principio, gracias por invitarme a la reunión. Yo tengo una opinión un poco negativa del cuento. No me pareció que fuese gran cosa. Me parece que tiene la sorpresa del final, que está anticipada por el título del cuento. Ese recurso de darle algo sorpresivo a un cuento en final lo empezó Edgar Allan Poe y está ya muy repetido, que eso no me parece mal, pero no me pareció que el cuento tuviese artificios que lo destaquen. Me pareció que si bien está bien narrado y bien contada la historia, para mí lo destaque, lo haga sobresalir, excepto una pequeña sorpresa al final que era inclusive un poco predecible.
Así que no diría que no me gustó el cuento, pero no me llamó la atención. Por eso yo le daría un 4 o un 5. Y esa es mi humilde opinión al respecto. Sí, fíjate que creo que a muchos nos pasó tal vez eso. A mí me gustó porque está bien escrito, o sea, se nota una buena manufactura de alguien profesional. O sea, eso tiene el cuento, ya lo había dicho también Ramón. Y lo que no me gustó es exactamente un poco de lo que tú dices. A mí también me pareció un poco plano, ¿no? Como que muy cantado. Por ejemplo, eso que dices del título. En el título, por lo general, cuando algunos autores quieren jugar con los lectores, lo que hacen es que se meten una clave, como una trampita ahí, pero no te dicen exactamente de qué va. Entonces, cuando lees tú que el título es sorpresa, dices, pues va a ser una sorpresa. Está muy cantado, exactamente como tú lo dices. Y ahí voy a tomar, yo creo que vamos a confiar en Rodrigo, que es el que parece que ha leído más a Frederick Brown, cuando nos dice que no es uno de sus mejores cuentos. Entonces sí, es un cuento menor, es la opinión de algunos, ¿no? Vamos con José. Adelante, José. Sí, gracias. Ya me escucho, ¿verdad? Sí, te escuchas, adelante. Sí, pues sinceramente no me gustó mucho, pero pues lo mismo que probablemente ya mencionaron está demasiado corto y la sorpresa, o sea, como el título, pues en realidad termina siendo algo, un poquito pues burda y pues al final de cuentas lo vemos viendo en muchos lados, en comerciales de televisión, en películas y demás, a lo mejor a veces con un sentido cómico o en este caso con un sentido un poquito pues tirándole al horror psicológico, porque al final de cuentas estamos en la mente ahí de un asesino que básicamente está planeando pues matar a su esposa y robar y largarse de donde está. Entonces, al final de cuentas es muy poco espacio para desarrollar todos los temas que quería tratar, que sí fueron demasiados, pero quizás le hubiera funcionado pues darnos un poquito más de espacio para respirar un poquito más dentro de la mente del personaje. Pero así como está, es un 5 para mí. Gracias, José. Fíjate que sí es un cuento dividido y eso habla bien del cuento, porque los cuentos divididos te habla de que realmente es multidimensional y mucha gente ve cosas ahí y otros ven otras y hay unos a los que les gustó mucho algunos aspectos y otros que le encuentran muchas fallas. Entonces eso es interesante. Mariana le dio 9. ¿Alguien más quiere comentar de este cuento o dar alguna calificación? ¿Alguien que no haya calificado? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, en lo que vamos viendo la calificación, en los que nos van sacando la calificación que sacó, sería bueno ir pensando, tal vez, Rodrigo, que nos eches la mano con otro cuento de él, tal vez uno que tú consideres, porque a mí sí me gustaría leer más de Frederick Brown, ¿no? Déjame reviso mis antologías, a ver cuál de los cuentos se aproximan más al terror. Porque la verdad es que sus mejores cuentos cortos son los que hizo de ciencia ficción. Entonces, esos son los que valen la pena. Ahora, si quieren leer ciencia ficción de Frederick Brown, pues adelante. Y nada más, sí quisiera redondear con el comentario de, entiendo que la gente diga, no, pues es que el cuento no tiene ninguna relevancia literaria, es una cuartilla. Creo que hay que ver el contexto de cómo escribía Frederick Brown, que él es el maestro del cuento corto, ¿no? O sea, ¿qué otro cuentista corto se podría ver? Bueno, lo que pasa es que nada más leímos este cuento sorpresas. Ya que lean más cuentos de él, se van a dar cuenta del manejo de la narrativa en estos cuentos pues a veces no pasan de una página y algunos son meramente párrafos, ¿no? Entonces, creo que contextualizándolo como lo que sea Frederick Brown con tan poco espacio, ahí es donde radica su grandeza. Muy bien, fíjate que yo creo que ahí y también yo encontré dos aspectos más que me parece que son muy rescatables. Uno, la idea es genial del cuento. Y otro, la forma en que lo escribe, es como ya dije, tiene muy buena manufactura, escribe muy bien. Tal vez las partes en contra serían lo que nos decía Eloy y José y varios,
que la verdad la historia pues le faltó, es plana, es lo que nos decía Ramón, es demasiado pequeña. En fin, un buen ejercicio. Bueno, el cuento sacó 7.18, no está tan mal. Y ¿les parece que Morgan nos va a platicar un poquito sobre Hipnos? ¿Quieres decir algo más, Rodrigo? Sí, Adelante, fíjate adelante. que en los comentarios que me imagino son de Facebook, por ahí Dan Lee, a quien por cierto le mando un saludo, él menciona que para una primera lectura funciona el cuento, para una segunda ya no. Es que ese es el problema de tener estos finales sorpresivos, ¿no? Y sobre todo en historias tan cortas, es como las películas de Shyamalan, pues sí, la primera vez que las ves te vuelan la cabeza y ya una segunda vez ya no tiene ningún chiste. Pero hay que verlo, insisto, como la sorpresa que te da, valga la redundancia, si se llama el cuento, pero la sorpresa que te da al leerlo la primera vez, ¿no? Que no te esperas. Por ahí dice el final, es que nunca hay indicios de que pudiera haber una fiesta sorpresa. Pues no, ese es el objetivo de una fiesta sorpresa, que el festejado no se entere, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues Dan Brown logra darte tu fiesta sorpresa, ¿no? Saludos, Sí, fíjate, Dan Lee nos dice aquí, el final es tramposo, no hay indicios de que pudiera haber una fiesta sorpresa. En una sola lectura puede funcionar, pero no se sostiene en un segundo análisis, lo que nos comenta. Y Tona Morales nos dice, suena cantado el título, pero creo que le da esa emoción de qué clase de sorpresa. Y hubiera sido hermoso haberla leído en su contexto y época escrito. Eso nos comenta, sí, tienen razón, tienen razón. Morgan, ¿nos quieres platicar un poquito de Hipnos antes de que nos vayamos al break? Al break, sí, está bien. Hipnos es la muestra de cine fantástico que organiza el Círculo Lovecraftiano y Horror. Y vamos a tener el 15 de enero a las 7, en vez de la sesión de literatura, va a ser de cortometrajes. Vamos a tener 4. Uno se llama Hierba Mala, de Carlos Trujano. Otro es La Última Cena, de León Landazuri. Y el otro es Fenicia, de Beto Muertes. Y también tenemos uno que se llama Mi Niña, Te Extrañaré, de Juliana Barco. Vamos a ver cada corto y después vamos a discutirlo como hacemos con los relatos. Entonces no se lo pierdan, es el próximo viernes a las 7. Pues váyanlo agendando, viernes 15. Yo la que ya vi fue la de Hierba Mala y está buenísimo ese. Entonces sí les recomiendo, vamos a ver esos cortos de cine fantástico. Y bueno, nos vamos a ir a un break de unos 5, 8 minutos, ¿les parece? Y vamos a regresar con una colaboración de H.P. Lovecraft y R.H. Barlow que se llama Hasta en los Mares. Nos vemos entonces en unos minutos.